Pues en la última semana de campaña para las generales del domingo recibimos en Ceuta, por segunda vez en menos de 2 meses, a la secretaria general del Partido Popular a nivel nacional. Segunda visita, la otra fue la primera. No sé qué le contaría a un riojano de qué es Ceuta y de la importancia que tiene para el conjunto de España. Pues yo lo que le diría a un riojano y a cualquier otro español que Ceuta es una parte de España que merece mucho la pena conocerlo y conocerla, y sobre todo pues una ciudad autónoma donde la convivencia es la clave de la buena ciudadanía, ¿no? Y que merece la pena no solo por el buen clima de convivencia que tiene, sino sobre todo porque es una ciudad preciosa y con una calidad de servicios públicos impresionante que sorprende, ¿no? Creo que está muy bien cuidada y sobre todo tiene esa dimensión que te permite disfrutar de un patrimonio que es espectacular y que sorprende. Llega usted en el primer día sin encuestas. No sé si le alivia o le estresa no estar pendiente del tracking este nuevo, ¿no? Moderno, diario. Bueno, yo creo que los políticos estamos acostumbrados a los trackings en campaña electoral. Creo que a quien había que preguntárselo más es a los ciudadanos, ¿no? A los que en esta campaña electoral pues se ha optado también por compartir con ellos esa información por parte de los medios de comunicación, y tendrán que ser ellos los que respondan si esto les ha estresado más de lo habitual. En cualquier caso, creo que son cosas que a lo mejor les damos más importancia los políticos y los periodistas que el resto de los ciudadanos, que creo que tienen las cosas mucho más claras y que por supuesto no le influye tanto como creemos. ¿Usted se fía de ellas o se fía de la tendencia, como dice el presidente de la ciudad? Bueno, yo me fío de la tendencia y de la que no me fío es de la del CIS. Eso lo tengo Eso clarísimo, que tras estos últimos años de Tezanos al frente del CIS, pues la credibilidad la ha perdido. Pero evidentemente muchas de ellas suelen aproximarse bastante, ¿no? Y yo creo que lo importante son las tendencias y no tanto bueno, pues el resultado concreto que van plasmando. De todos modos, creo que ni hay que confiarse ni que hay que pensar que eso es el resultado de unas elecciones. Son los ciudadanos los que decidirán el próximo domingo hasta las 8 de la noche qué futuro quieren, y con lo único que vale, que no es una encuesta electoral, sino es su voto, y ese es el decisivo. Al PP le han venido augurando, sobre todo desde el debate Feijóo-Sánchez, cada vez un mejor resultado. No sé si usted confía realmente en alcanzar un éxito como el de Madrid o el de Andalucía. Bueno, la verdad es que yo me fío de una encuesta que es la de la calle, ¿no? Y es la de poder compartir con la gente en una cafetería cómo está el ambiente y las sensaciones que tú tienes. Y es cierto que día que pasa las sensaciones mejoran todavía más, y se ve esa ola de cambio en el gobierno de España que yo creo que se va a producir sin lugar a dudas, y que va a permitir que abramos una nueva etapa. Creo que el sanchismo está agotado y que además el sanchismo ha colmado la paciencia de los españoles por muchas cosas, fundamentalmente por habernos estado mintiendo sobre cómo iba a gobernar y por haber primado los intereses particulares del presidente del gobierno para mantenerse en el gobierno frente a lo que tendría que haber sido la prioridad, que son los problemas de los ciudadanos. Ha dedicado más tiempo a garantizarse en cada votación que tenía los apoyos suficientes al precio que fuera, a, por ejemplo, garantizar que la sanidad en Ceuta estuviera a la altura de lo que los ceutíes merecen. Le iba a preguntar si teme que el patinazo, pero no sé si es correcto llamarlo así, de Feijóo, con la revalorización o no siempre con el PP de las pensiones, les pase factura. ¿Qué ha pasado con ese asunto? No, yo creo que fue una imprecisión, él lo ha explicado, y sobre todo creo que en esa explicación rápida que llevó a cabo ha demostrado la grandísima diferencia entre un político como Pedro Sánchez, que ha hecho de la mentira su bandera y un instrumento para desarrollar la política en España, a otro político totalmente distinto como es Feijóo, que cuando es impreciso en una respuesta rectifica sin ningún tipo de problema y lo explica, ¿no? Le leí hace un rato en su Twitter que usted dice el voto útil lo decidirá todo. Pero todos los partidos apelan al voto útil. Ya, lo que pasa que en estos momentos el voto estamos en unas elecciones el próximo domingo que se desarrollan un escenario, ¿no? Y el escenario fundamental es el de la finalización del sanchismo o la reedición de un gobierno Frankenstein, todavía con un Sánchez más débil y por tanto con mayor fortaleza de aquellos que no quieren a España sino que quieren aprovecharse de España, ¿no? Como son tanto Bildu como los independentistas. Y en ese contexto el agrupar, primero el votar, que creo que es importante, la elección por parte de Pedro Sánchez de un adelanto electoral haciéndolo coincidir
coincidir con un 23 de julio, uno de los días con más calor posiblemente en muchos rincones de España, no ha sido casual, sino también ha sido una fórmula de querer desincentivar la participación, ¿no? Por lo tanto, yo hago un llamamiento a los ceutíes a que participen, ¿no? A que no caigan en esa trampa. Y por otro lado, que es fundamental agrupar el voto de todos aquellos que queremos pasar página de lo que ha supuesto Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España y agruparlo en torno al único partido que realmente es alternativa, y ese es el Partido Popular. Y uniéndonos es como hacemos que Pedro Sánchez no gane. Si nos dividimos, y por ejemplo si se divide el voto de todos aquellos que queremos pasar página de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España el próximo domingo, pues puede ocurrir que el Partido Socialista a lo mejor sea quien se sitúe como primera fuerza política en Ceuta y por tanto quien tenga esa representación en el Congreso de los Diputados. Y por eso es tan importante unir el voto en torno al Partido Popular, para que el Partido Popular, con esa utilidad, sí materialice ese escaño que está en juego aquí en la ciudad autónoma. Ceuta es un paradigma de esa no división del voto, ¿no? De las consecuencias que puede tener. Claro. Pero ese voto útil es también útil para no quedar condicionados por Vox. Pues sin duda alguna, ¿no? También porque nosotros lo que les queremos ofrecer a los españoles es un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno solvente, con un presidente del gobierno como Alberto Núñez Feijóo, que es un presidente solvente y fiable, ¿no? Que además pues la huella de su gestión y de su buena gestión también está en esta ciudad autónoma. Ese hospital, el Hospital de Ceuta, es un hospital que tiene a Alberto Núñez Feijóo como protagonista de su existencia, porque estuvo al frente del Insalud y por tanto tuvo mucho que ver en que hoy Ceuta tenga ese hospital, ¿no? Por lo tanto, creo que tener un presidente del gobierno con un balance de gestión tan importante como el que atesora Alberto Núñez Feijóo, con 4 mayorías absolutas, tener al frente del Gobierno de España a alguien que conoce perfectamente Ceuta porque ha gestionado algunas de las competencias que el Estado tiene en la ciudad autónoma, es una garantía, y es una garantía para el futuro de Ceuta. El PP de Ceuta fue uno de los primeros en llegar a acuerdos de gobernabilidad, de alguna forma, con Vox, y el que ha jurado de repetir con más firmeza, quizá. No sé si teme que ese camino se repita en algunas comunidades o en el Gobierno de la Nación, si se diera el caso. Bueno, yo creo que sobre todo nosotros lo que estamos apelando es a los ciudadanos, en este caso los ceutíes, para que confíen en nosotros, para que confíen en el Partido Popular, para que confíen en aquellos que ya lo hicieron, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales, y que volvieron a elegir a Juan Vivas como presidente de la ciudad autónoma, pero no solo a ellos. Nosotros nos dirigimos también a aquellos que están hartos de que las prioridades políticas en España no sean sus problemas, sino que sean los problemas políticos del presidente, y que a eso se dedique todo el día, ¿no? A todos ellos lo que les decimos es que lo que necesitamos es un cambio en España, que confíen en nosotros para tener un gobierno en solitario y un gobierno fuerte y sólido que nos permita que el 100% del día del presidente y de su gobierno esté centrado en resolver los problemas, que son muchos, que tienen los ciudadanos. Hoy los ciudadanos han perdido poder adquisitivo en los últimos años, por lo tanto somos más pobres que hace 5 años y necesitan un gobierno sensible con esa cesta de la compra que se ha puesto inalcanzable, y que por tanto pues baje el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, y de manera rápida y directa, como se ha comprometido el presidente Feijóo en los 100 primeros días, pues vean cómo el gobierno se está preocupando de ellos. Un gobierno que también, pues para las rentas inferiores a los 40.000 euros, pues baje el IRPF y lo adapte a una pérdida de poder adquisitivo, para que evidentemente si tenemos menos poder adquisitivo paguemos menos impuestos, porque evidentemente eso sería la justicia social de verdad, algo que Pedro Sánchez se ha negado y que sin embargo Alberto Núñez Feijóo se compromete a hacerlo en los 100 primeros días. A eso es a lo que queremos que se dedique el gobierno, y para eso lo que queremos es un gobierno en solitario, un gobierno con una mayoría sólida, contundente, que permita que eso se pueda producir el próximo 24 de julio. Ya que me va por ahí, en campaña es muy fácil prometer bajar impuestos. Es más difícil decir de dónde se va a quitar gasto con esos menores ingresos. ¿Cuál es el plan del PP? Pues mire, en este caso estamos hablando de dos impuestos que van dirigidos a lo que debe ser la prioridad de un gobierno.
Y la prioridad de un gobierno debe de ser el bienestar de sus ciudadanos, sobre todo aquellos que tienen mayores dificultades para llegar a fin de mes. Estamos hablando de deflactar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, algo que, por cierto, las comunidades autónomas, ahí donde gobierna el Partido Popular, ya han llevado a cabo en su tramo autonómico, con lo cual no solo son palabras, sino que allí donde gobernamos lo hemos hecho. Esto es perfectamente posible. También es perfectamente posible el reducir el IVA en la carne, en el pescado y en las conservas, que fundamentalmente afecta también a las rentas medias y a las rentas bajas, por tanto a quien más lo necesita. Y eso se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema. En primer lugar, porque en el año 2022 el Gobierno de España recaudó 40.000 millones de euros más de lo previsto. Y seguro que los espectadores que nos están viendo dicen, bueno, ¿y eso de dónde ha salido? Bueno, pues eso salió de los bolsillos justo de las clases medias y de las rentas bajas. De quienes más dificultades tenían para llegar a fin de mes, fueron quienes más impuestos pagaron, porque cuando suben los precios, al final sube también el impuesto que pagamos a través del IVA. Hay margen en ese sentido para poder bajar esos impuestos y, por tanto, ayudar a que los ceutíes lleguen a final de mes, que debe de ser la prioridad de un gobierno. Dicho esto, aparte de esa sobrerecaudación, que ya se materializó el año pasado, en el año 2022, hay otra realidad, y es que tenemos un gobierno de España que gasta mucho porque el tamaño del mismo no está pensado para los problemas que tienen los ceutíes, sino que está pensado para un presidente del gobierno que ha buscado a través de 22 ministerios resolver sus problemas internos de coalición. Y por tanto, también se puede adelgazar la administración, una administración que pagamos los españoles y que a quien más le cuesta pagarlo, justo es a quien más dificultades tiene para llegar a fin de mes. Con lo cual, solo con la reducción de la macroestructura que Pedro Sánchez ha puesto en marcha, solo con la contención de algunos gastos, es perfectamente viable el que esos dos impuestos en los 100 primeros días se puedan ajustar, se puedan bajar y que por tanto ayudemos a las rentas más bajas y a las clases medias en nuestro país. Usted también comenzó en política municipal, sí, donde hay pactos con mucha más naturalidad. Sí. No sé si echa de menos algo de aquella época, tras unos años en política nacional. Menos crispación, más naturalidad en la política, más cercanía al administrado. ¿Cómo lo compararía? Yo creo que es clave la política municipal y la política autonómica para dedicarte a la política en el ámbito nacional. Porque la política municipal y autonómica te da una escala de lo humano y además de la cercanía a la resolución de los problemas. Y por eso también te da la escala del respeto al votante, al ciudadano, en lo que tiene que ser tus compromisos, el decir la verdad siempre, cuando se puede decir que sí, cuando no se puede decir que no y explicarlo, y se entiende con total tranquilidad. Cuando te equivocas, reconocerlo y pedir disculpas por ello. Y creo que así es como se construye un país. Por eso es tan importante lo que nos jugamos el próximo 23 de julio. Y eso es también lo que queremos devolver a la política. Es pasar página de la confrontación y de los bloqueos constantes. España no son bloques. España son ciudadanos que piensan distinto, también que votan distinto, que eso es muy sano, pero que son capaces de entenderse y además estar de acuerdo en lo importante. Y eso es lo que nosotros queremos brindarle a España a partir del 24 de julio, que podamos buscar los marcos de acuerdos, de consensos, de convivencia que los españoles con naturalidad practican en una plaza, en un parque, en una asociación, en una empresa, en sus familias, y que el sanchismo ha roto para querer imponer una España de trincheras y de bloques en los cuales o perteneces a uno o perteneces a otro y no pueden relacionarse entre ellos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que superar. Los grandes pactos de Estado son los que deben de importar a partir del 24 de julio, y esos son los que a nosotros nos interesan y nos importan, ¿no? Que son también los que les importan a los ciudadanos. Un pacto de Estado para hablar del agua, en vez de que los territorios en España estén enfrentados por un recurso que es escaso y que debemos gestionar desde la solidaridad, para que haya pactos de Estado para hablar de vivienda, que también tenemos un problema realmente social y al que hay que pues prestarle atención y buscar el acuerdo entre las administraciones y el acuerdo entre los territorios, ¿no? Le ofrecía ese flashback para preguntarle por los bloques, precisamente. Sí. Y usted tomó posesión diciendo que quería ser la alcaldesa de todos. Sí. Yo no sé si en este nivel de confrontación de la política nacional el presidente Feijóo podría ser un presidente de todos, incluidos los sanchistas, que no son pocos tampoco. Pues no tengo ninguna duda de que
puede ser, y si los españoles quieren, será un grandísimo presidente de todos. Y lo tengo clarísimo porque por 4 veces ha sido elegido con mayoría absoluta presidente de la Xunta de Galicia. Y eso no significa que gobernara solo para aquellos que le votaron, sino eso significa que has sido capaz de gobernar para los que te votaban y para los que no. Y sobre todo garantizar siempre unas mayorías de consenso que te han vuelto a refrendar con la confianza con las mayorías absolutas. Y creo que esa es la clave, ¿no? Usted hacía referencia a que yo tomé posesión efectivamente con una mayoría absoluta muy contundente en el año 2011, con 17 concejales de 27. Y sin embargo, yo busqué siempre los acuerdos y las unanimidades dentro del pleno del ayuntamiento, porque siempre he considerado que es mucho más importante un acuerdo con 27 votos que un acuerdo con 17. Porque al final lo que se construye desde los acuerdos perdura y significa convivencia, y eso es lo que reivindicamos, eso es lo que Juan Vivas practica además en la ciudad de Ceuta, y eso es lo que Alberto Núñez Feijóo ha desarrollado durante 14 años en la Xunta de Galicia, y evidentemente esa experiencia creo que es muy útil para construir una España entre todos, y eso es lo que queremos, gobernar para todos, también para aquellos que no nos voten, ¿no? Y por eso apelamos a que aquellos que nunca nos han votado puedan hacerlo el próximo domingo, pero también para gobernar para todos ellos. Resúmeme un poquito en qué consiste, ya me ha dicho algunas cosas, acabar con el sanchismo. Han dicho algunas cosas que se salvarían. La reforma laboral creo que es una de ellas. ¿Qué más se salvaría y qué no se puede salvar de esta etapa? Pues mire, el sanchismo sobre todo es una actitud en el ejercicio de la política que al final nos quiere llevar a la fractura, ¿no? Y a los bloques en la sociedad española. Se fundamenta en haber utilizado la mentira como un instrumento para llegar al poder, pero luego para hacer lo que en cada momento te convenga. Y nosotros no, nosotros queremos devolver a la política el valor de la palabra, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Hemos vivido como un presidente del gobierno nos dijo durante una campaña electoral que nunca pactaría con Bildu, y los pactos con Bildu los hemos estado viendo durante toda la legislatura, pero no todo eso, no solo eso, es que esos pactos con Bildu han tenido un precio muy alto, y el precio tan alto ha sido el acercamiento de presos condenados por terrorismo, incluso los más sanguinarios, porque ese era el precio que ponía Bildu a cambio de un apoyo en cualquier votación, ¿no? Esa manera de entender la política es la que tiene un rechazo mayoritario por parte de la sociedad española, y nosotros queremos cambiar, pero no solo es eso, es también esas malas leyes, ¿no? Esas leyes que están hechas desde lo ideológico o desde, al final, la imposición, y que llevan a que una ley de vivienda, por ejemplo, como la que se ha aprobado, de la mano de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, preste más atención y más protección a los ocupas que a aquellos españoles que tienen un problema de vivienda y que quieren acceder a ella, ¿no? Eso es lo que nosotros también queremos cambiar, o que se haya llegado a aprobar en nuestro país, estando advertidos y avisados perfectamente tanto el gobierno como los grupos parlamentarios, que de la aprobación de la ley del solo sí es sí se iba a derivar una consecuencia que era nada más y nada menos que las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales. Y no importó. No importamos las mujeres en ese momento, que somos las víctimas, y los menores, que somos las víctimas de esas agresiones. Importó mucho más la comodidad en el Consejo de Ministros, y por tanto que Irene Montero no se enfadara porque esa era su ley. Y no era su ley. Esa es una ley que, como todas las leyes, son de la sociedad española, y por tanto lo que tiene que primar es la responsabilidad, la madurez y la seriedad a la hora de legislar, y que no veamos cómo las consecuencias de una ley es que 117 agresores sexuales hoy estén en las calles cuando tenían que seguir en las cárceles, o que se hayan reducido las penas a más de 1.155 agresores sexuales. También es acabar con el sanchismo, que el Código Penal no se le entrega a un partido para que se imponga la reforma que a él le interese, porque sus dirigentes están condenados por algunos de los delitos o huidos de la justicia y tienen que ser juzgados por algunos de los delitos. Y por tanto, para mantener el apoyo parlamentario, derogas un delito como el delito de sedición para que puedan volver los huidos y no sean juzgados por esos delitos porque ya no existen. Esto es lo que queremos cambiar. Me ha dicho sobre todo lo que quieren cambiar. Yo le ofrecía la muleta de la reforma laboral. También se les ha acusado de que van a cambiar la ley de violencia de género, que van a desproteger a las mujeres, que van a desproteger al colectivo LGTBI. Bueno, eso supongo que no, ¿o sí? No, eso es una auténtica falsedad. Es decir, y además creo que es de máxima gravedad utilizar eso, ¿no? El Partido Popular es un partido de Estado, un partido que ha gobernado, un partido que ha demostrado durante
todos estos años de democracia que siempre hemos gobernado protegiendo a las mujeres y sobre todo luchando contra la violencia de género. Y a mí me parece de máxima gravedad que cuando hay mujeres en nuestro país que están siendo protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque están en una situación de riesgo cierto, porque hay una amenaza para sus vidas, haya dirigentes políticos de la izquierda que estén utilizando algo que saben que es absolutamente falso. Y saben que es falso porque ellos han estado en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados, y han visto las leyes que ha impulsado el Partido Popular. Y eso al final es introducir un elemento de miedo a esas mujeres que tienen ese riesgo. Y creo que con la violencia machista no se juega. Y como no se juega, no se puede introducir el miedo hacia esas mujeres diciendo que las vamos a desproteger. Porque este partido, si algo ha hecho durante todo este tiempo en el que hemos tenido responsabilidades de gobierno, a todos los niveles, ha sido siempre trabajar y luchar por la protección de esas mujeres. Donde somos alcaldes y tenemos una policía local, las policías locales las tenemos a disposición de todas esas mujeres para que estén protegidas. Impulsamos mecanismos también para concienciar, para trabajar en la lucha contra la violencia de género. Donde somos presidentes autonómicos, también impulsamos esas políticas. Cuando hemos estado al frente de un ministerio del Interior, hemos trabajado también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para protegerlas todavía más. Hemos trabajado desde los ministerios de Justicia para dotar a nuestro sistema judicial de todos los instrumentos que necesita, y lo vamos a seguir haciendo, claro que lo vamos a seguir haciendo, del mismo modo que vamos a seguir garantizando las libertades de cualquier ciudadano en España, piense lo que piense, ame a quien ame. No puede ser de otra manera, y el Partido Popular en este sentido es una garantía para todo ello. La pregunta entonces sería, ¿lo van a seguir haciendo, tenga el papel que tenga Vox en cada institución? Por supuesto, esto es un compromiso que el Partido Popular tiene con la sociedad española, y sobre todo porque son nuestros principios, y nuestros principios esos son inquebrantables, y además es un compromiso que hemos demostrado que siempre lo hemos llevado a cabo y lo vamos a seguir llevando a cabo. Ceuta tiene una elevada dependencia de la Administración General del Estado a todos los niveles, por ende del Gobierno de la Nación, y por consecuencia de sus decisiones. ¿En qué va a cambiar el trato o la relación del Gobierno central con Ceuta, con Feijóo en la Moncloa? En primer lugar, en que Ceuta le puedo garantizar que va a estar siempre en la agenda política del presidente del Gobierno. ¿Y por qué? Porque ya la tuvo en su agenda política cuando gestionó el INSALUD, y por tanto conoce muy bien las especificidades tanto de Ceuta como de Melilla, de las ciudades autónomas, ¿no? Y eso yo creo que es muy muy importante a la hora de quién asume la responsabilidad del Gobierno de España y el trato que va a tener con Ceuta, que es donde nos encontramos. Y sin duda alguna también en todo lo que tiene que ver con el tratamiento específico en el régimen económico y fiscal especial que Ceuta tiene, y que debe de ser la base y la columna vertebral de lo que es su financiación. Eso le iba a preguntar. Su programa, no sé si es el único, pero creo que sí, que menciona expresamente a Ceuta y que dice: atenderemos a su condición de única frontera terrestre de la Unión Europea en África y diseñaremos un nuevo modelo de financiación en atención a sus especificidades. ¿Eso se va a traducir en? Pues mire, fíjese lo que me acaba de comentar, ¿no? Que el único programa electoral que de manera específica recoge lo que Ceuta necesita y un compromiso con Ceuta es el del Partido Popular. Creo que ya es mucho porque lo que significa es que cuando nosotros hemos estado redactando ese programa electoral tenemos muy claro lo que Ceuta necesita. Y todos aquellos que no lo han tenido en cuenta es que lo han olvidado. Y si lo han olvidado incluso a la hora de redactar el programa electoral, evidentemente es que no forma parte de su agenda política. Creo que solo ese punto de partida ya marca la diferencia entre lo que el Partido Popular quiere hacer y va a tener en cuenta a Ceuta de lo que lo harán el resto de los partidos políticos. A partir de ahí, la relación con Ceuta, en primer lugar, tiene un mecanismo clave, ¿no? Y es que Juan Vivas es un político del Partido Popular, y un político del Partido Popular que tiene mucho peso dentro del Partido Popular a nivel nacional. Un político al que no solo se le oye, sino que se le escucha, y mucho.
Conocemos perfectamente y compartimos la importancia del régimen económico y fiscal especial de Ceuta. Por eso lo hemos recogido dentro de nuestro programa electoral. Y es ahí, desde ese instrumento, desde el que tenemos que fortalecer todo lo que es la financiación y el ámbito económico y el desarrollo y el crecimiento económico que necesita esta ciudad autónoma. Sus especificidades tienen que ver también con la necesidad de impulsar el empleo e impulsar el crecimiento económico en la ciudad autónoma, impulsando, como en su momento lo hicimos con, por ejemplo, lo que tiene que ver con el juego online, pues otro tipo de actividades económicas que aquí puedan tener su espacio y eso pueda significar el crecimiento económico, ¿no? Yo creo que estamos en una ciudad autónoma con mucho futuro, con mucho potencial, y lo que necesita es que esas oportunidades que la ciudad autónoma promueve, encuentren respaldo dentro del gobierno de España. Y no me cabe ninguna duda que si nosotros estamos al frente del gobierno de España el 24 de julio, lo tendrá. Nosotros no vamos a engañar nunca a Ceuta. No le vamos a decir que una aduana se va a abrir en enero para que en el mes de julio en el que estamos la aduana siga cerrada, ¿no? Durante la última legislatura comprobamos más directamente, si cabe, las consecuencias de tener una relación u otra con Marruecos, sobre todo la crisis de mayo de 2021. ¿Sobre qué bases piensa sentar el PP la relación con el país vecino? Pues sobre las bases del respeto mutuo, las bases de la vecindad y las bases de la lealtad que tiene que existir entre vecinos. ¿Cambiarán la política sobre el Sáhara impuesta por Sánchez? Mire, yo creo que sobre todo respetaremos lo que tiene que ser el marco de las relaciones y sobre todo, y creo que es muy importante, lo que sí que ya ha trasladado el presidente Feijóo es que su primera visita al exterior será a Marruecos, si es el presidente del gobierno de todos los españoles. Creo que eso dice mucho de cómo quiere que sean las relaciones con Marruecos, que es un país vecino y que por tanto eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Pero igual que tenemos en cuenta que es un país vecino, siempre vamos a seguir exigiendo y planteando la reciprocidad y la lealtad mutua, que es como se construyen las buenas relaciones entre vecinos. Antes hablaba de la necesidad de pactos de Estado. Yo creo que la política migratoria podría ser otra que lo necesitase, que afecta muy directamente a Ceuta también. ¿Cuáles son sus planteamientos al respecto? Pues sin duda alguna, yo creo que lo que hay que recuperar son los pactos de Estado en las políticas de Estado. Y las políticas de Estado es una política migratoria, es la política exterior, es la política de defensa. Son todas esas políticas en las que al final se articula el funcionamiento diario de un Estado y que deben de estar consensuadas. Y no solo consensuadas, deben de estar habladas y dialogadas entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Durante estos 5 años con Pedro Sánchez al frente del gobierno de España se ha roto la natural relación que tiene que existir entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, si algo ha dejado claro, es que la recuperará y la restablecerá, sobre todo para aquello que tiene que ver con las políticas de Estado. Y la política migratoria es una política importante, ¿no? Y debe basarse también en todo lo que tiene que ser la migración legal y a partir de ahí pues trabajar en esa línea. Pues señora Gamarra, muchas gracias por visitarnos. Suerte en estos 4 o 3 días, ya no sé cuántas son, 5 que le quedan de campaña y que vaya muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo a todos los ceutíes que nos están viendo y volverles a reiterar que el Partido Popular está dispuesto a trabajar a partir del lunes por esta parte de España que es tan importante y a defender siempre su españolidad. Pues muchas gracias.